Muy buenos días a todos. En realidad, mi misión, como bien les decía Gastón hoy, es simplemente introducir este simposio. El simposio de nutrición de cultivos es ya un clásico dentro de los congresos de APRESID y estamos muy agradecidos a que siempre tengamos este espacio como para discutir temas que hacen a fertilidad de suelos y nutrición de cultivos en particular. Como ustedes saben, este simposio está coorganizado por APRESID, Fertilizar Asociación Civil e IBNI. Malarino. Muchas gracias. Y el propósito brevemente de este simposio, del cual ustedes deberían estar viendo ahora el programa, es básicamente tratar de mirar la nutrición de cultivos y la fertilidad del suelo en un concepto más global o mucho más amplio. Ya desde hace varios años estamos hablando que nutrición de cultivos forma parte de un sistema de producción e interactúa fuertemente con todas las disciplinas que hacen al manejo de los sistemas justamente en los cuales estamos trabajando. Entonces vamos a tener 3 paneles a lo largo del día, 2 hoy por la mañana, que tengo el gusto de moderar, y por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, el doctor Hugo Permillat de la Facultad de Ciencias Agrarias va a moderar el tercer panel. Como ustedes ven, los temas que vamos a tocar en esta mañana hacen a nutrición y fertilización y una perspectiva para la región del cinturón maicero de Estados Unidos. Después vamos a ver el manejo de la nutrición en cuanto hace aspectos de sustentabilidad. Y en la segunda parte vamos a ver los aportes desde la microbiología y finalmente las interacciones e integración de la fertilidad con el sistema de producción. Yo no les quiero tomar más tiempo y voy a dejar al primer disertante, que es el doctor Antonio Malarino. Gracias, Fernando. Buen día. La verdad que con estas luces no lo veo muy bien, pero sé que están ahí. Muchas gracias a APRESID por la invitación para venir a hablar acá otra vez. Estaba sacando la cuenta que hace 18 años de la primera vez que vine a Argentina con la invitación de APRESID y me da gusto ver a los viejos amigos acá, viejos amigos, no viejas personas. Como decía mi abuela, viejos son los trapos. Y también ver buena gente. En cierto modo me pregunto por qué me siguen invitando, porque las cosas han avanzado tanto acá en Argentina, hay tanto buen trabajo, tantas cosas que me pone un poco nervioso. Cuando hablamos de lo que va a pasar en el futuro, a mí me pone muy nervioso, porque es muy difícil, especialmente en un país como Argentina, que algunas personas en Buenos Aires hacen así y cambian todo de un día para el otro. Pero no hay más remedio que pensar en estos términos, ¿verdad? Para estar preparados para lo que puede venir. Y ustedes, los que me conocen, saben que yo soy muy práctico, entonces voy a tratar de hablar de algunas cosas que espero les resulte útil. Aquí puse en este primer slide algunas cosas importantes, que podríamos hablar de esto horas, pero no se preocupen, no lo voy a hablar. Hay que producir más alimentos, importante para poder exportar en países como Argentina, y también para abastecer a la población que está creciendo en forma exponencial, especialmente en países desarrollados del mundo. Hay una clara intensificación de la producción de granos y de transformación de granos a carne, y al menos en Estados Unidos, Brasil y en otros lados había energía. La despoblación del campo está ocurriendo en todos lados, los predios se hacen cada vez más grandes, pocos jóvenes quieren quedarse en el campo. Ahora yo veo, la verdad, que por ejemplo Argentina, Uruguay, son muchos más en proporción que lo que pasa en Estados Unidos. Y la otra cosa importante es que hay mucho mayor interés del público en cuanto a la sustentabilidad ecológica y calidad de aguas. El problemita es que ese mismo público quiere alimentos más baratos, cada vez más baratos, y no quieren pagar por medidas de conservación que pueden no ser económicas para los productores. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos que afrontar. Brevemente, hay una clara disminución de la rotación de cultivos con pasturas. Muchos están hablando de cuál es el rol de tener pasturas y dónde, en un país o en el mundo. Mayor necesidad de nitrógeno,
pérdida de materia orgánica y suelo, especialmente con soja, ¿verdad? En balance negativo de materia orgánica, de suelo y de nitrógeno. Está el mejoramiento genético y de control de plagas que han aumentado el rendimiento, la remoción de nutrientes al aumentar el rendimiento y la necesidad de fertilización. Mayor producción animal en confinamiento. Acá en el cono sur se está yendo despacio en esto, pero está avanzando. Hay mayor cantidad y concentración de estiércol, mayor impacto en la calidad de agua y, como en todos lados, todavía hay dudas allá respecto al valor nutritivo del estiércol. Las sembradoras, los equipos son cada vez más grandes. En Estados Unidos la aplicación de fertilizantes sólidos con la sembradora ha desaparecido, sin duda en el medio oeste. Un problema cuando el bandeado es necesario, que no es necesario en muchos lados, pero en otros lo es. Hay un aumento claro del uso de fertilizantes líquidos. Acá en Argentina, en Brasil, en todos lados en Europa. Son buenos, muy buenos productos, más fáciles de manejar, pero son más caros, no hay vuelta. A bajas dosis pueden complementar la fertilización al boleo presiembra y ser económicamente efectivos. Y hay dos tipos fundamentales, al menos allá, que son los que se aplican con la sembradora, starter, y la aplicación foliar post-siembra. Ha habido y sigue habiendo un desarrollo muy rápido de la electrónica, de computación, cibernética y robótica. Las técnicas de agricultura de precisión siguen avanzando. Algunas cosas todavía estamos aprendiendo cómo usarlas, otras ya más o menos sabemos. El meollo del asunto es medir la variabilidad espacial, con monitores de rendimiento, sensores, con muestreo referenciado, técnica de aplicación variable, que allá en el medio oeste, en las grandes planicies, ya es una práctica común, aplicación precisa de semillas y de nutrientes, y después últimamente, en los últimos meses, pienso que se está hablando acá también en Argentina, las aplicaciones de Big Data, muchos números, no sé cómo lo dicen acá en español, a la agricultura, que según parece va a cambiar muchas cosas. Y después avances en robótica. Yo no sé muy bien qué está pasando acá, pero allá en Estados Unidos está avanzando muchísimo. Sensores autónomos, aplicadores robotizados autónomos. Cuando hablamos de manejo de fertilidad, a mí me gusta poner esto, que es complicado, y podríamos hablar de esto una hora, y le agradezco a Lipni y a Paul Fix y a Fernando García que lo pusieron. Y es complicado, ¿verdad? Si uno hace todo esto, entonces estamos haciendo todas las cosas muy bien. El problema es que es complicado de hacer todas estas cosas al mismo tiempo. Eso es lo que estamos tratando. Entonces, si alguien tiene alguna duda, pregúntele a Fernando García, ¿viste? Él sabe, explica todo lo que se hace acá, ¿verdad, Fernando? Es complicado, es fácil decir lo que hay que hacer. No es difícil elegir en cada caso qué es lo que hay que hacer y cómo, y la economía para el productor. Entonces hay cosas viejas, que la verdad yo estaba hablando acá desde que vine en el 96, la primera vez, y en el 94 a Bahía Blanca, los conceptos para manejo de fósforo y potasio, y nombro potasio porque se les va a venir. En Uruguay ya reventó hace 3, 4 años, hace 20 años decíamos, potasio no hay problema, allá hay problemas serios, y acá les va a venir también, serán 5 años, serán 10, 15, pero van a venir. La calibración de método de análisis de suelo es una herramienta útil, no perfecta. Determinar los niveles necesarios para la producción y las dosis de fertilización para suelos deficientes. Considerar la remación con las cosechas para mantener los niveles deseados. Métodos de aplicación eficientes y económicos. Yo no voy a hablar mucho de eso porque en Iowa prácticamente los métodos de aplicación no es una cosa importante. Acá en algunas zonas no son y en otras sí. Reconocer la variación de disponibilidad de rendimiento y remoción dentro de los campos. Ya no tiene sentido, estamos en el siglo XXI. Estar trabajando por el promedio del campo no tiene sentido en muchos casos, porque la mitad del campo precisamente se está manejando mal. Se le está echando demasiado o se le está echando muy poco. Y después minimizar los impactos de la agricultura y la fertilización en la calidad de aguas. Y esta gráfica ustedes ya la han visto, lo que me han escuchado antes. A la izquierda están las relaciones de rendimiento absoluto de maíz con fósforo en el suelo, que tenemos allá en Iowa. En el medio está expresado como incremento, ¿verdad? A la derecha como relativo al máximo. La razón que lo muestro, porque esto es el meollo del asunto acá, ¿verdad? Es clarísimo que en Argentina todavía hay dos mundos. Están los que están avanzados y están los otros que el mundo le está pasando por el lado.
en el sentido que todavía están, ¿viste?, de tratar de echar lo menos posible y producir y no mirar en el futuro, o sea, mirar la punta de los dedos, del pie. Y también ahora están hablando con este asunto del Big Data, que con datos que salen directos de los campos, ¿viste?, van a solucionar todos los problemas. Pero la gráfica a la izquierda les muestra, lo único que tiene que basar las recomendaciones y las decisiones basado en respuestas, ¿verdad?, no en el rendimiento absoluto. Y eso son unas cosas que nos están poniendo nerviosos, porque algunos han avanzado, otros no, y otros yo creo que todavía no han entendido esto. Estas son las interpretaciones que tenemos allá en Estados Unidos, y se ve claro, ¿verdad?, que en promedio de no sé cuántos cientos de ensayos hay un 30% de aumento de respuesta cuando el fósforo, por ejemplo, es muy bajo. Y acá sabemos que todavía la gente sigue así. Anoche me decía un buen amigo que fue a alquilar unas hectáreas de campo y el nivel más alto creo que eran 5 partes por millón. Y se pone a hablar con el dueño y el dueño le dice, sí, bueno, vos ponés fertilizante, para mí dame la plata. Es decir, eso es una cosa que es una contradicción. Lo que es importante que estamos teniendo esta pregunta siempre y para el futuro es si esos niveles críticos, como le llamamos nosotros, cambian con el nivel de rendimiento. Y por ahora lo que estamos encontrando es que no cambia. Ustedes ven la gráfica de la izquierda y la derecha, para soja, para maíz, con nivel moderado de rendimiento y muy alto nivel, que puede ser de arriba de 14.000 kilos de maíz, por ejemplo, y nos da prácticamente lo mismo. Quiere decir que eso es importante, ¿verdad?, porque allá en Estados Unidos se está insistiendo mucho en esto, que con alto nivel de rendimiento el nivel crítico es más alto. Eso no es lo que estamos viendo. Lo que sí ocurre es que hay más remoción. Entonces la necesidad de mantenimiento son más grandes. Y pienso que esto va a ocurrir en el futuro. No hay ninguna duda que la provisión de cultivos remueve nutrientes del suelo. Y no hay magia, salen de algún lado. Salen de fertilizantes, salen del suelo. El que es amarrete con el fertilizante ahora está saliendo del suelo. Quiere decir que entre unos pocos años lo va a estar pagando caro. Y esas son cosas que hay que considerar. Y ahí tienen estas curvas, las tienen acá, vienen en Argentina ahora. Esto es simplemente un efecto, una muestra la relación de la remoción de fósforo para maíz y soja en negro y de potasio en maíz y en soja a la derecha. Y se ve que no hay duda, están teniendo rendimientos altos, sale mucho fósforo y potasio. Y especialmente con fósforo en el maíz y con potasio en soja. Entonces, cuando yo veo que acá en muchos lugares están, y en Uruguay también, aunque ahora pusieron unas leyes que lo van a cortar un poco, soja sobre soja, están sacando potasio que tarde o temprano van a aparecer problemas. Y por supuesto en zonas donde hay heno o ensilaje o cosecha para bioenergía, la remoción, especialmente de potasio, se multiplica por 2 o por 3, y eso es muy importante. Entonces tenemos el asunto del uso de los fertilizantes líquidos, y allá en Estados Unidos tenemos la misma presión, la misma oferta, las mismas dudas, excepto que estamos un poquito más adelante en cuanto a experimentación. La tecnología y la disponibilidad para los productores de distintos fertilizantes líquidos ha aumentado mucho, hay gran variedad. Con sembradoras más grandes, usar fertilizantes sólidos en un lado es caro y complicado. Los líquidos allá en el medio oeste son preferidos por los productores, donde el bandeado starter son necesarios. Es decir, la gente ya no quiere echar más fertilizante granulado con la sembradora o incorporado en el suelo con bandeado, ¿verdad? Quieren echar al boleo, que en Iowa por suerte es una buena práctica, y si no un poco de líquido con la sembradora. Esa es la idea. No es claro que sean más eficientes a igualdad de dosis, métodos de aplicación y manejo para más de un cultivo, rotación, que los fertilizantes granulados. Y yo sé que estoy tocando un punto sensitivo acá, pero eso es lo que encontramos allá en Estados Unidos. No hay magia, la producción remueve nutrientes y la potencialidad futura baja. Si alguien echa un fertilizante que es más caro y echa menos por esa razón, tarde o temprano va a haber un problema. Allá uno de los usos más grandes entonces del starter es si ya la gente está, y es muy común ver a los tractores con las sembradoras, con los líquidos y los camiones, pero la idea es complementar la fertilización al boleo presiembra, esa es la idea. Entonces acá a la derecha hay una tabla que yo sigo teniendo los mismos datos, esta la mostré hace como 4 o 5 años acá, que cuando los niveles son bajos, estos fertilizantes líquidos, si se pone la cantidad que se precisa, es muy caro, no cierran las cuentas.
Pero cuando ya estamos en el nivel óptimo y uno es medio cortoplacista, ¿verdad? Y piensa que no va a tener campo el año que viene. Y bueno, poner un poquito de esos líquidos, capaz que se pueden evitar agregar una cantidad grande al boleo. Pero como les dije, no hay magia. Hay que hacer las cuentas y tiene que estar basado en experimentación. La fertilización foliar, hemos hecho más de 200 ensayos con maíz y soja en Iowa, especialmente soja. Y claro, cuando hay deficiencia, ¿verdad? Hay una respuesta grande, pero es muy errática, no se llega a los niveles de alta producción que se alcanza con la aplicación presiembra, porque no se puede agregar mucho, porque si no quema, o hay que hacer muchas aplicaciones que sale caro. Es muy eficiente para micronutrientes si hay deficiencias. En Iowa acabo de terminar unos 100 ensayos con micronutrientes maíz y soja, es la banderita de venta para los productores, no hubo respuesta a ningún micronutriente en el suelo, en ninguno de los ensayos. Sin embargo, hay gente que está diciendo que 3/4 partes del maíz en Iowa es deficiente en boro, deficiente en esto y lo otro. Y bueno, no hay más remedio que hacer la investigación y demostrar si es así. Pero si hay deficiencia en micronutrientes, yo pienso que la fertilización foliar temprana es una buena manera, y también con los starters líquidos en el maíz. El otro asunto que sigue creciendo, como decía, es la agricultura de precisión y la aplicación variable. Allá en Estados Unidos, en Iowa, yo estoy teniendo problemas que ya no encuentro niveles bajos en suelo, porque la gente ya está usando, los productores buenos están usando fertilización variable de fósforo, potasio y de encalado, ¿verdad? Acá todavía se está discutiendo, los campos son más grandes, etcétera. El asunto es en qué se basa, si se basa en muestreo por ambiente o grilla, alguna discusión al respecto, depende del tamaño de los campos, depende del costo de los análisis de suelo, etcétera, y puede y debe combinarse con estimación de remoción, basado en mapa de rendimiento. Y este es uno de los problemas, porque todavía está el asunto allá de quién es dueño de los datos. Entonces hay productores que quieren que el distribuidor y todos le hagan las recomendaciones, pero no le dan los mapas de rendimiento. Entonces, ¿cómo van a poder hacer una recomendación? Esas son las cosas que se siguen discutiendo. Esto fue parte de la tesis de cuando estuvo Manuel Bermúdez hace años allá en Iowa trabajando, y muestra que hay variabilidad en la mayoría de las chacras, y que hay una respuesta diferente, ¿verdad? Quiere decir que se debe trabajar en ese sentido. Y hay que seguir y va a seguir. A mí me parece que no tiene sentido no hacerlo. Allá ya tenemos campos, ¿verdad?, que tienen ya varios ciclos de usar muestreo por ambiente o con grilla y fertilización variable, y se disminuye la variabilidad, se hace lo que se debe hacer. Es muy importante allá por el asunto de calidad de aguas y salud del suelo, que no se aplique a suelos a zonas del campo que ya tienen altos niveles, y es la manera de hacerlo. Hace un año o dos está empezando allá que lo que puede ser una revolución todavía no sabemos, porque está el problema del muestreo, la mano de obra, el tiempo de sacar las tomas. Esto con los avances en robótica, esta es una máquina que especialmente para sacar muestreo en grilla, pero también ambiente, y ya hay más de 500.000 de acres, son como 250.000 de hectáreas que se está usando. Por supuesto, el productor de pronto no la puede comprar, pero si alguien la tiene, un consultor o distribuidor en zona, puede usarse, y eso facilita muchísimo. Y toda esa discusión de cuántas tomas por muestra, si que quieren sacar 3 o 4 y hay que sacarlo menos 15, con esta sacan 40 en un segundo, así, ¿verdad? Entonces la representatividad del muestreo es mucho mejor. No sé si hay acá en Argentina o no, pero eso está pasando. Los drones, ¿verdad? Allá ya hoy era la discusión, todo el mundo tiene que andar con los drones, que ahora que no pueden todavía porque tienen que cambiar las reglas de la aviación, a ver quién puede andar con los drones y no. Pero este es uno que ya lo están usando para sacar imágenes y con sensores remotos, especialmente para fertilidad de nitrógeno. Parece cosa de Star Trek, de rumbo a las galaxias. El Big Data. ¿Recomendaciones basadas en qué? Hay grandes compañías, algunas compañías de semilla, ¿verdad?, que están metiendo con esto. Son amigos míos, muchos de ellos. Y bueno, pero ¿en qué van a...? Ellos dicen que con eso, que esos datos que sale directamente del campo y va a la computadora localizada a 30 millas, que ellos van a dar todas las recomendaciones y solucionar todo. Bueno, yo sigo con mis dudas, ¿verdad? Porque en donde se basa en rendimiento absoluto, y bueno, todas esas cosas pintan muy lindo, pero cuando uno tiene que hacer recomendaciones específicas, tiene que estar basada en respuesta, no hay vuelta.
Y en la medida que lo hagan así, pienso que es bárbaro. Pero esto, si es que se desarrolla, como se está hablando allá en Estados Unidos, ya le están comprando a los productores $25 por hectárea, y supuestamente con ese sistema le dan todas las recomendaciones. Por ahora están empezando solo con híbridos y población, pero van a seguir con las otras cosas. Yo lo que deseo es que trabajen y avancen junto con los consultores, junto con las universidades, junto con los organismos de investigación, para ver en qué diablos van a basar las recomendaciones. El problema en Argentina, como en Uruguay, es que yo veo que hay dos mundos. Hay dos mundos en un mismo país de muchas cosas, ¿verdad? Muchos productores, algunos que están acá, ya están viendo el futuro, ya lo están viviendo y están prontos para los desafíos. Los otros todavía están como hace 20, 30 años. Sí, no, pero no quiero fertilizar porque si viene una seca, ¿qué pasa? Y no sé si tengo el campo el año que viene. Y con los agrónomos es así. Ellos me dicen, Antonio, todo esto es muy lindo, ¿verdad? Pero la gente no quiere echar fertilizante. Bueno, ese es un problema. Tienen que decidir qué es lo que quieren. Para terminar y rapidito, el asunto de la calidad de aguas y salud del suelo. Allá en Estados Unidos es lo más importante ahora. Y acá en Argentina va despacio, en Uruguay el sur, la cuenca lechera, reventó hace 2 o 3 años de un problemón, cuando Montevideo no pudo tener agua con 1,5 millones de habitantes por 2 o 3 días por las toxinas debido al exceso de fósforo que supuestamente viene de los tambos. La opinión pública urbana cada vez más poderosa, eso es una cosa importante, cada vez somos menos en agricultura y nosotros nos peleamos entre nosotros, las compañías, los investigadores, cuando no nos damos cuenta, viste, que nos están pasando por arriba. Si no trabajamos juntos, la quedamos, como decíamos los uruguayos antes a veces. Algunas prácticas de manejo de suelo y de fertilidad que son más económicas a corto plazo no son las mejores para la conservación del ambiente. Entonces el desafío es combinar la eficacia económica del manejo de suelos y nutrientes con criterios prácticos para que la gente los adopte y conservacionistas. Esto, yo tenía esta charla medio preparar, esto salió ayer en un diario del centro norte de Estados Unidos. Se armó un lío tremendo. Hay una ciudad, Toledo, que tiene 250,000 de habitantes, hace una semana que ya está sin agua, tiene que estar llevando agua en botellas, porque vino de las toxinas del lago Erie, y hay una revolución en este momento. Ustedes no tienen, anoche revisé el correo electrónico, yo estoy en el Comité Nacional de Norteamérica de pérdida de fósforo de campo, que tengo como 100 mensajes lo que está pasando. Claro, la culpa la tienen los productores, las compañías y los vendedores de fertilizantes, cuando en realidad es una combinación de muchas cosas, complicado, y en gran parte el cambio climático. Y eso está pasando en Uruguay en el sur, está pasando en otros lugares, y estoy seguro que en algunas zonas va a pasar en Argentina. Entonces, cuanto más fósforo hay en el suelo, más pérdidas, ¿verdad? El problema es que seguro, acá hay dos mundos. Hay lugares que ya tienen que tener cuidado, ¿verdad? No mantener cuando no vale la pena echar fertilizante, pero en otros lados todavía están hablando de esto, de si el líquido, si el sólido, que no sé qué, y lo que tienen que hacer es echar fósforo, no importa cómo. Ese es el asunto. Y eso lo estoy diciendo hace 18 años. Allá el problema grande en Uruguay por la producción de carne. Hay que transformar grano en carne, hay que transformarlo en energía. No podemos seguir los países subdesarrollados produciendo grano. Entonces seguro estas cosas aparecen. La gente no le tiene mucha confianza al valor nutritivo del estiércol. Ese es parte de mi trabajo. Yo con fertilizantes, fósforo, yo prácticamente no trabajo, no vale la pena, siempre me da lo mismo. Entonces estamos trabajando en estas cosas. ¿Cuánto es la disponibilidad de los distintos estiércoles? Entonces, para terminar, lo que se está usando allá y es requerido en muchas cosas por los estados es el índice de pérdida de fósforo, ¿verdad? Entonces ahora nosotros estamos trabajando tanto más con cuestiones agronómicas como aspecto de pérdida, que eso va en el primer slide que mostré en cuanto a lo que decía el IPNI de las 4C. Lo que sale, esto es un esfuerzo que hay en Iowa a nivel estatal para tratar de evitar más regulaciones, cuáles son las prácticas que son más eficientes. Recién se lanzó hace 2 años. ¿Qué es lo que viene arriba de todo para reducir pérdidas? Siembra directa, pasturas, etcétera, ¿verdad? El problema es que hay algunas cositas que se complican, que eso es lo que está pasando allá en el lago Erie. Con siembra directa se baja mucho la pérdida de fósforo, pero aumenta al doble o al triple la cantidad de fósforo disuelto. Y ya hay gente allá en Estados Unidos que está atacando la siembra directa y la forma de aplicación. Quiere decir que nos queda mucho para trabajar. La aplicación bandeada subsuperficial no paga, allá no vale la pena, pero desde el punto de vista ambiental
es importante. Y donde se aplica estiércol sólido en siembra directa, claro, no se puede incorporar. Y así que todavía estamos aprendiendo qué es lo que vamos a hacer, pero no nos podemos dormir, les dije, porque si no, la sociedad nos va a pasar por arriba. Mucho de lo que pasará en Argentina y en Sudamérica ya está pasando allá en Europa. Los investigadores sabemos de la incertidumbre y que no podemos prever todo, pero yo estoy convencido que tenemos que seguir trabajando juntos, los productores, los consultores, la industria, juntos, cooperando, a veces compitiendo, pero cooperando para tratar de ver cómo los productores pueden seguir manteniendo un beneficio económico, pero hacer lo que la gente de las ciudades quieren, que es tener buena calidad de suelo y de agua. Con eso, ya sé que me extendí, no sé si 1 minuto o 2. Muchas gracias. Entiendo que el plan es hacer preguntas al final, después de la presentación de Miguel, si hay tiempo. Muchas gracias. Le agradecemos a Antonio. Listo. Buen día a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, a Presida, a Fernando, que me hayan dado esta oportunidad de participar en este simposio. No, perfecto. En segundo lugar, quiero saludar a todos, porque hoy es 6 de agosto, es el Día del Ingeniero Agrónomo, pero también es el Día de la Agronomía, así que de alguna forma esto es un buen festejo para este día que nos convoca a todos, ¿no? Realmente. La idea... Nos aplaudimos todos acá. La idea de esto entonces es que yo en realidad soy especialista más bien en física de suelos y un poco me convocó, habló conmigo César, luego Fernando. Voy a contar algunas cosas de cuánto de la física de suelo tiene que ver con la nutrición y finalmente con las pérdidas de nutrientes. Esta es un poco la organización de mi charla. Van a ser 5 puntos, voy a tratar de ir rapidito porque ya empezamos tarde. La idea es contar primero cuánto influye la calidad de los suelos en las brechas de rendimiento de los cultivos, cuántos de esos problemas de calidad estructural se presentan frecuentemente bajo manejo de siembra directa. Es algo que yo ya comenté en el simposio del año pasado, incluso ayer en una jornada de chacras, pero creo que viene a bien volverlo a repetir esto. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos para manejar estos problemas y que pasan particularmente por el manejo de la eficiencia del uso del agua? ¿Cuáles son las consecuencias de estas formas de calidad de suelo desfavorables que la damos en tipos de estructura que no nos convienen sobre la absorción de agua y nutrientes? Y finalmente un pedido especial de Fernando en esto acá, ¿cuáles son las consecuencias ambientales de todo esto? Bueno, el primero, ¿cuánto influye la calidad de los suelos en las brechas de rendimiento? Bueno, yo voy a hacer uso acá de un proyecto que comanda Patricio Grassini de la Universidad de Nebraska, en el cual yo estoy participando en el capítulo argentino, donde está Juan Pablo Monzón, hizo ayer una presentación de esto. Acá lo que estamos viendo para el caso de maíz, un cuadro de cuáles son los rendimientos potenciales, bien a la izquierda, en amarillo oscuro, del maíz bajo riego para la Argentina. Vemos que rondan las 14 toneladas por hectárea. ¿Cuál es el rendimiento potencial en secano? Es decir, realmente ya sin agua, es decir, esta diferencia la da el riego. Y finalmente, ¿cuáles son los rendimientos reales? Y dentro de los rendimientos reales vemos que en el caso de maíz estamos aproximadamente, fíjense, estamos perdiendo unas 2,5 toneladas en rendimiento con respecto a secano en otros factores. Y mucho de lo que voy a hablar hoy es ese tema de otros, que creo que es el campo en el cual podemos avanzar para sacar más rendimientos. Esto es un poco lo que pasa en trigo, de la misma manera. Es decir, fíjense, también en trigo, en el proyecto de brechas de rendimiento, estamos viendo que hay un campo importante a avanzar. Y finalmente soja quizás es el cultivo que tiene menos brechas de rendimiento, pero en el cual tenemos mucho para avanzar. Entonces la cuestión que voy a hablar esta mañana es ver, queda claro el rol del agua, lo que vemos ahí que dice riego, no me voy a explayar. Pero en lo que dice otros, obviamente entra la parte de malezas, control de plagas, etcétera. Pero un tema al cual hasta ahora le hemos prestado muy poca atención es cuánto influye el suelo en todo eso. Y una pista nos la está dando un trabajo acá del grupo de INTA Oliveros, de Silvina Brasigalupo, que allá en el año 2011 publicaron un trabajo muy interesante, en mi opinión, que está mostrando que el rendimiento de soja acá para la región, esta región que estamos pisando, claramente tiene que ver con estos umbrales. 180 milímetros de agua de lluvia durante el periodo reproductivo, o 200 milímetros de agua almacenada a la siembra, más el nivel de materia orgánica del suelo, más fíjense lo que aparece ahí. 2 temas de estructura del suelo. Formas de estructura masiva o compacta, esos son huellones básicamente, y temas de permeabilidad del suelo.
Entonces fíjense cómo los temas de física empiezan a aparecer como determinantes del rendimiento. ¿Cuáles son los problemas de calidad estructural que se presentan bajo manejos de siembra directa normalmente? Bueno, les voy a presentar, esto algo hablé ayer en el convenio de chacras, pero fíjense, estamos básicamente bajo forma de monocultura de soja, vemos estas estructuras masivas, también se llaman delta, que no presentan porosidad visible. Yo voy a hacer hincapié en esto, a diferencia de los análisis que aquí habló Antonio Mallarino y que son útiles, los temas de física, como decía el Principito, o sea, Antoine de Saint-Exupéry, decía que lo esencial es invisible a los ojos. En física, por suerte, lo esencial es bastante visible, y aquí lo tienen. Hay que usar la pala, clavarle y ver si aparecen estas cosas. Esto es otro asesino que parece que son las estructuras laminares. Básicamente en muchos lotes degradados suele aparecer esto. Es decir, estas estructuras planares que dificultan la entrada de agua al suelo. Que no solo aparecen bajo monocultura de soja, también uno la puede ver en el Chaco, bajo monocultura de algodón. O sea, el problema no es la soja, sino los cultivos que dejan poco residuo, que tienen pocas raíces. Si uno tiene estas formas de estructura en los suelos, ya sabe que el agua va a tener problemas para entrar, aun cuando hagamos siembra directa. ¿Tá? Y aquí para ver qué es lo que es deseable, simplemente a nivel comparativo. Esto es una buena estructura de un suelo ya de pastizal. Si uno ve estas estructuras granulares, sabe que estamos en un buen camino. Entonces, en resumen, ¿qué está pasando en los suelos de la región pampeana norte? Tenemos en este momento una elevada frecuencia de estructuras laminares o masivas que están asociadas particularmente con siembra directa en suelos limosos. Y estas estructuras desfavorables están promovidas, sabemos ya, por la monocultura de soja, por barbechos invernales largos, aún con maíz incluso, es decir, los inviernos largos sin cultivo de cobertura, sin trigo, el tránsito excesivo de máquinas, sabemos nosotros. De alguna manera, miren qué lindo autito, alguna vez lo escuché y lo leí en Agronomy News, decía que pareciera que la industria, los semilleros están largando al mercado materiales genéticos que son como esa Ferrari Testarossa que era mía, mía, mía. ¿Se acuerdan de un presidente que decía eso? Y que la Ferrari ande a 350 kilómetros por hora, tiene que andar en una autopista que sea buena. Pero lamentablemente la hacemos correr en las calles de Rosario, de Buenos Aires, llena de baches. La Ferrari anda a 60, no puede dar lo que dar, y entonces evidentemente nuestros suelos son como estas calles. Y de ahí que yo quiero alertar a este auditorio de que una parte importante de esas brechas de rendimiento pasa por mejorar estas calles, que son nuestros suelos. Vamos a dar algunas pistas de cómo hacerlo. ¿Cuáles son las estrategias? Pasan por el agua y la calidad de los suelos, es decir, las estrategias de incremento en la eficiencia en la calidad del agua. Como ustedes bien saben, el rendimiento de los cultivos básicamente es el agua transpirada por la eficiencia del uso del agua, por el índice de cosecha. Esto es la famosa ecuación de la eficiencia del uso del agua. Fíjense que estamos viendo acá. Del agua de lluvia que entra al suelo, una parte es perdida por escurrimiento, drenaje, evaporación, y de alguna forma el éxito de la siembra directa bien hecha, acá para acá anda Jorge Ramagnoli, que bien decía, no es lo mismo hacer siembra directa que sembrar directamente. Bueno, una siembra directa bien hecha de alguna forma claramente minimiza esa agua perdida. Es decir, más o menos sabemos, no hay mucho secreto, que con una buena cobertura y una buena estructura nosotros manejamos y minimizamos estas pérdidas, maximizando el costado derecho, que es el agua almacenada al suelo. De la otra parte, me queda el agua que no extraen los cultivos por malezas, donde tenemos todos otros problemas que no me voy a meter, que no es mi tema, pero que entiendo que en este congreso se van a tratar, todos los problemas que estamos viendo de malezas resistentes. Evidentemente, todo el agua almacenada pretendo que sea transpirada por los estomas de los cultivos para producir materia seca y rendimiento. Y me queda la otra parte. Esta parte que es cuánto del agua que está almacenada en el suelo es realmente extraída por el cultivo. Y tengo para mí que acá es donde tenemos un campo de investigación importante en los próximos años. De hecho, en el marco del convenio de chacras, Rodolfo Gil y yo tenemos un tesista que va a trabajar estos temas. Y entiendo yo que aquí es donde hay que prestarle mucha atención, cuáles son los factores de suelo que determinan que de esa agua que teóricamente está aprovechable por las plantas, finalmente no es aprovechada. ¿De qué forma afectan las capas compactas el crecimiento de las raíces? Esto es bastante conocido, pero estamos viendo, hay cultivos que son muy sensibles a los problemas de compactación. Estamos viendo aquí doblado de flexión de raíces en algodón en el norte, soja acá, girasol es otro cultivo. La cuestión que siempre vemos eso en el campo, en capas compactas,
Y la pregunta que nos hacemos, ¿cuánto afecta a esta la extracción de agua y extracción de nutrientes? Es decir, no solo afecta en forma local, sino lo que se llama un efecto de sombreado, es decir, la zona inmediatamente por debajo de una zona compacta actúa como un efecto de sombra y en esa zona no se aprovechan los recursos. Esto es lo que muestra un trabajo de Tardieu, que es un francés, que lo que están viendo ahí son 3 fotos en planta, así como mirando en forma vertical, son las raíces, la intersección de las raíces. Fíjense ustedes cómo la intersección de las raíces a 3 profundidades de suelo distintas, superficial, 20-40 centímetros y más abajo 60, fíjense cómo debajo de una huella, lo que están viendo ahí, una huella de surco, hay una zona que no hay raíces, y de esa zona que no hay raíces, porque tenemos una zona compacta, se proyecta por debajo toda una zona sin raíces. Esto es lo que se conoce como efecto sombreado, es decir, que las raíces, la consecuencia es que no exploran la totalidad del perfil. Esto lo vimos nosotros también aquí en región pampeana. Este es un trabajo hecho de la tesis de grado de Guadalupe Tellería, es una técnica que trabaja en INTA Junín, lo que está mostrando cómo un piso de arado en labranza convencional produce una disminución drástica de la cantidad de raíces de maíz y cómo la siembra directa logró revertir esto con la regeneración del suelo y luego con varios años directa tenemos una cantidad de raíces importante, en línea punteada a la derecha. Es decir, simplemente mostrar que la compactación afecta la cantidad de raíces y eso de alguna forma termina afectando la extracción de agua y nutrientes. Si yo no tengo raíces, es como que no tengo soldados para la guerra. Hay un montón de recursos del suelo que no son aprovechados. Aquí lo que estamos viendo es un perfil con soja. Obviamente es difícil de ver, pero simplemente quiero marcar todas las zonas del suelo compactas que aparecen sin raíces, que no son pocas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que aparece aquí engablado con blanco, que yo no visualizo raíces a simple vista, particularmente lo que es agua que no va a ser aprovechada y nutrientes poco móviles que no van a ser absorbidos, me van a terminar afectando los rendimientos, disminuyéndolos. ¿Cómo cambiamos esto? Bueno, aquí hay un trabajo hecho por María Carolina Sasal, que ahora trabaja en INTA Paraná. Carolina, en su tesis de doctorado, mostró cuál era la frecuencia de estas estructuras desfavorables, masivas, que terminan afectando a las raíces con distintas rotaciones. Esto fue hecho en las parcelas de INTA Pergamino, un trabajo que hizo con Adrián Andriulo. Fíjese, en barras rojas horizontales y color rojo ustedes ven lo que llaman las estructuras desfavorables, que son las masivas en rojo y las laminares, el hojaldre que dificulta infiltración en lo que aparece en barras rayadas. Lo que quiero mostrar ahora, las estructuras favorables, los gránulos que aparecen en color verde. Simplemente comparen con la rotación maíz, trigo, soja, con mucha más intensidad de cultivos. Fíjense cómo lo verde crece, estructuras granulares, cómo lo rojo disminuye al mínimo, es decir, las estructuras laminares y las masivas disminuyen, lo cual está marcando claramente que la rotación de cultivos que hacemos en el suelo afecta claramente la calidad del suelo a través de las estructuras. El mensaje claro es, importa mucho cuál es la rotación y la intensidad de cultivos en la calidad del suelo. ¿Qué otra cosa importa mucho? Esto es la tesis de Karina Álvarez, esto es la proporción de estructuras laminares. Ahí ven una fotito de cómo son. Lo que estamos viendo, hemos comparado cabecera de lotes con centro de lote. Fíjese, con cabecera de lote, con mucho tránsito, con mucha estructura laminar, aún con monocultura de maíz y con trigo soja de segunda, vemos en cabecera que hay un 80 y casi 100% de estructuras laminares. Mientras que, fíjense ustedes, en el centro de lote con menos tránsito, aún con maíz encontramos 80% de estructuras laminares y recién con rotación trigo-soja, o sea, cultivo todo el año, estas estructuras se reducen a la mitad. Es decir, está mostrando que no solo está afectando la intensidad de cultivo, sino también la frecuencia de tránsito. En definitiva, entonces, resumiendo, ¿cuáles son las premisas para manejar los suelos? Claramente, por un lado, controlar el tránsito agrícola. Por otro lado, incluir gramíneas en la rotación, en especial trigo, coberturas. Aquí va a haber un simposio cultivo de cobertura. ¿tá? Y finalmente, estas raíces, la presencia de raíces vivas todo el año, que lo que producen es regeneración de las estructuras desfavorables. ¿Cómo afectan estas estructuras poco favorables, que son masivas y laminares, la absorción de agua y nutrientes? Bueno, por un lado, claramente uno puede diferenciar dos grandes grupos de nutrientes. Hay nutrientes como nitrógeno o calcio que se mueven junto con el flujo de transpiración, lo que se llama flujo masal, es decir, pueden moverse a mucha distancia. Digamos que en teoría van a ser menos afectados.
pero aquellos nutrientes que se mueven por difusión, o sea, en distancias que estén en el orden de milímetros, como fósforo, como potasio, que se mueven a poca distancia, claramente requieren que haya una cercanía muy grande de la raíz para ser absorbidos. Estos nutrientes van a ser claramente muy afectados. Esto lo podemos ver en este dibujo, lo que estamos viendo, una típica raíz de gramínea, por ejemplo, un nutriente como puede ser fósforo, donde vemos cómo en esta situación de raíces bien distribuidas, estamos viendo cómo hay escasos recursos, en este caso puede ser fósforo, que no va a ser absorbido. Pero si tenemos una masa compacta de suelo, en la cual una parte de estas raíces desaparecen, obviamente es un dibujo teórico, vemos que la cantidad de recursos que no van a ser absorbidos va a ser claramente mucho más. Entonces, un mensaje muy claro es que la rotación afecta la estructura, el tipo de estructura que tenemos en el suelo, y esto lo sabemos muy contundentemente hoy en día, y que estas estructuras también terminan afectando el aprovechamiento de los recursos. De alguna manera que hay algún trabajo, no es mucha la información que existe, al menos en el país, de trabajos que vinculen la física con la absorción de nutrientes. Por lo menos el rastreo que hice no me permitió que surgieran muchos trabajos. Uno de los escasos ejemplos de este trabajo de Martín Díaz Orita en el oeste, que es uno de los que está mostrando claramente distintas respuestas a la fertilización del rendimiento, en este caso de cultivo de maíz en el oeste pampeano. Son 2 campañas, 95-96, 97-98, con y sin agregado de nitrógeno, y que muestra que en cualquier situación hay descensos de rendimiento de maíz con el aumento de la densidad aparente, o sea, con más compactación. Otro trabajo interesante, que estos son datos propios y son bastante nuevos, los tengo con trabajo que estoy haciendo con mi grupo en el Chaco. Estos son datos de Tomás Nolting, con quien estoy trabajando, y estamos viendo acá el efecto maíz. Estamos viendo ahí rendimiento, fíjense, rendimiento en este caso de soja. Estamos comparando a la derecha el rendimiento de un lote que tiene 50% de gramíneas comparado con el promedio del campo. Esto es para el caso de maíz. ¿Y qué vemos acá? Que el lote que tiene 50% de gramíneas en la rotación tiene un plus de rendimiento de unos 300 kilos por hectárea. Si uno lo compara con lotes que vienen en rotación con menos gramíneas, 37,5%, o sea, básicamente rotación de soja-algodón, y 25% de gramínea, o sea, maíz una vez cada 4 años solamente, vemos que no hay diferencia entre el rendimiento de maíz entre ese lote versus el promedio del campo. Esto es mucho más notable para soja. Fíjense, si uno ve en lotes que vienen rotados con 50% de gramíneas, típicamente maíz o sorgo, vemos que la diferencia de ese lote con el promedio del campo en soja realmente es mucho más alta. Pasamos de unos 2.600 kilos a 3.200. Hacer buena rotación significa sacar 600 kilos más de soja. Con 37,5% de gramíneas, esto significa sacar unos 400 kilos más de soja, mientras que si hacemos rotaciones de nada más que un cuarto de maíz en el año, cada 4 años, es decir, un maíz cada 4 años, no hay ninguna diferencia. En una palabra, viene a cuento acá que cuando hablamos de rendimiento hay que considerar el sistema y todos los años, y no, a veces cuando no consideramos eso perdemos bastante información, pero que meter maíz en las rotaciones evidentemente está pagando. Finalmente, para ir terminando, ¿cuáles son las consecuencias de las estructuras poco favorables, masivas y lineares, en las consecuencias ambientales? Viene a cuento contar aquí qué son las consecuencias ambientales. Acá Antonio habló de la calidad del agua, el tema del fósforo. Yo voy a hablar de otra consecuencia ambiental, que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Fíjense ustedes que hay 3 gases de efecto invernadero importantes. Uno que es el dióxido de carbono, que básicamente está causado por la quema de combustibles fósiles, por la industria y la generación de energía. El campo tiene muy poco que ver, y digamos que es la principal causa de generación en la Argentina y en el mundo. La otra gran fuente es el cambio de uso de la tierra y la forestación, donde es el gran emisor. Los otros gases son el metano, que fundamentalmente el gran emisor es la ganadería de rumiantes y el cultivo de arroz con inundación, y este es el que me interesa tratar ahora, el óxido nitroso, que el gran emisor es el uso agrícola de los suelos y el pastoreo de las tierras. ¿Qué sabemos del óxido nitroso? El óxido nitroso es un producto fundamentalmente de la anaerobiosis de los suelos, de la entrada de nitrógeno mineral en los suelos. Este es un trabajo bastante reciente con Vanina Cosentino, que trabaja conmigo, de su tesis. ¿Y qué sabemos de las emisiones de nitroso? Que es una forma de pérdida de nitrógeno, que para lo que son nuestros suelos, este trabajo está publicado en una revista del exterior ya, está mostrando que con temperaturas menores a 14 grados, o sea, durante el invierno, las emisiones son casi nulas. En cambio, con temperaturas mayores a 14 grados, vean a la derecha, las emisiones de nitroso
claramente están determinadas por eso que se llama PPLA, que es la porosidad de suelo llena de agua. Lo que sabemos que cuando esa porosidad es mayor a casi a 60%, el suelo empieza a estar saturado, empieza a haber mucha agua en los suelos, empieza a haber emisiones. Y estas emisiones pueden ser medias cuando tengo poco nitrógeno mineral o altas cuando tengo bastante nitrógeno mineral. Pero esto muestra claramente que ese espacio poroso lleno de agua juega un rol importante en las emisiones de nitroso, lo cual está marcando que cómo manejemos la superficie del suelo, si la dejamos anegar o no, y esto tiene que ver con el tipo de estructuras que tenemos, va a afectar, una mala condición estructural va a estar afectando las pérdidas gaseosas del nitrógeno. Aquí lo vemos, hay este gráfico bastante conocido de Sexton, que muestra cómo la tasa de nitrificación de los suelos, que es la pérdida de nitroso, es afectado por la porosidad de aire. A más agua en los poros, menos porosidad de aire. Para terminar, las conclusiones. En definitiva, los sistemas de producción con baja intensificación dan lugar a tipos de estructuras poco favorables. Eso no cabe ninguna duda ya en este momento. Y hay datos contundentes que lo muestran. Este tipo de estructuras las podemos manejar y minimizarlas solo con manejo. Poniendo cultivos todo el año, cultivos de cobertura, trigo, soja, gramíneas estivales, poner más sorgo, maíz. Las estructuras desfavorables sabemos que afectan negativamente la extracción de raíces y absorción de agua y nutrientes. Yo creo que muchas de esas brechas entre lo logrado y en secano, creo que pueden ser cubiertas una parte importante por este lado, realmente. Y también existe una relación entre esta mala calidad de los suelos y las pérdidas hacia la atmósfera, particularmente cuando tenemos problemas de anegamiento como estamos viendo en este momento, en este año niño. Bueno, para terminar, mucho de lo que dije es cuentos que vienen de gente con la que estoy trabajando. Afortunadamente me toca trabajar con muy buena gente, Patricio Grassini, Juan Pablo Monzón en el proyecto de brechas de rendimiento, Karina Álvarez, Carolina Sasal, los datos de estructura desfavorables, Tomás Nolti en el norte, Vanina Cosentino, seguramente me olvidé alguno, pero va de ellos que yo debo mucho de lo que digo a este grupo y yo les estoy agradecido. Les agradezco mucho la atención a todos. Gracias. Le agradecemos con este aplauso a Miguel Ángel Taboada por su presentación. Vamos a continuar ya mismo con el bloque que sigue dentro de este simposio de nutrición de cultivos. Vamos a invitar a subir al escenario a Octavio.